Bien, ahora lo que vamos a hacer entonces es unir, recomponer una base de datos que está separada, guardada en matrices de datos distintas, en archivos distintos. Unir, fusionar, empalmar, muchos nombres se le puede dar. Lo primero que nosotros tenemos que hacer entonces es revisar esas matrices que tenemos o esas pequeñas bases de datos que tenemos para tratar de entender un poco la lógica de cómo funciona y qué es lo que vamos a hacer. En este caso, entonces, muy parecido, pero de una manera más simple, por ejemplo, la EPH, nosotros tenemos esta base dividida en dos matrices. Una matriz es la de personas encuestadas, que es la que estamos viendo, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, a Eliana. Eliana es una mujer que vive en la casa número 2, tiene 44 años y su nivel educativo máximo es el secundario. Hay otra información acerca de Eliana, por ejemplo, cuándo se relevó esta información o dónde vive. Pero esa información está adjudicada a la unidad de análisis casa y está entonces en otra matriz, en otro archivo. Está en este archivo que funcionaría como una tabla de claves llamada casas encuestadas. Entonces aquí tenemos que se encuestaron a 5 casas con estas direcciones, en estas ciudades, y fueron relevadas estos días. Entonces yo esta información tengo que tomar y adjudicársela a la otra unidad de análisis, porque, por ejemplo, necesito saber los nombres de todas las personas que viven en la ciudad de Posadas o los nombres de todas las personas o las edades de todas las personas que viven, por ejemplo, en la calle San Lorenzo. Entonces tengo que empalmar, unir, fusionar los dos archivos. Entonces, miro en la primera fila, tengo los nombres de las variables y lo mismo ocurre en el otro archivo. ¿Cómo funciona esta relación? Bueno, tengo varias personas que viven en una misma casa. Por ejemplo, acá, ¿sí? 3 personas, esto es ilustrativo, 3 personas viviendo en una casa, otra persona viviendo en otra casa. Es decir, tengo 2 matrices y ellas forman una base de datos relacional con la forma 1 es a muchos. Una casa puede ser la residencia de muchas personas. Entonces yo lo que necesito es conocer los datos de las casas y adjudicárselos a cada una de las personas que vive en esa casa. Bien, quiero decirte que yo tengo las dos matrices de datos, los dos archivos en formato Excel, por lo que voy a tener que abrir el SPSS y luego voy a importar esos datos. Me voy al SPSS, entonces, voy a cerrar esta otra ventana. Y entonces, ¿qué voy a abrir? Voy a abrir primeramente el archivo con el que yo más voy a trabajar. El archivo más grande, el que tiene a las personas, en este caso. Bien, como te dije, está en archivo Excel. Así que acá voy a seleccionar Excel y me va a aparecer aquí. Primero abro personas. Bien, ahora hago lo propio con el archivo de casas. Yo tengo que tener abierto este otro archivo porque como está en Excel, el SPSS no me va a permitir hacer la importación hasta que yo no lo tenga abierto para la fusión. Bien, lo miro, me voy a este y lo primero que tengo que hacer es buscar cuál es la variable que va a ser la variable clave, que va a unir a las dos matrices. Y bueno, por la lógica y la forma de la relación, yo entiendo entonces que es el número de casa. Bien, voy primero a ordenar, esto no debo olvidarlo, voy a ordenarlo de acuerdo a esa variable que yo acabo de decir que va a ser mi variable clave y debo ordenarlo de manera ascendente. Ya está ordenado, igualmente lo hago para ayudarte.
Ya están ambos ordenados, así que voy a proceder a fusionar. Este va a ser entonces mi tabla activa, mi archivo activo. Y el segundo va a ser algo como mi tabla clave. Me vengo acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregar variables. Son estas variables que voy a necesitar acá. Las unidades de análisis ya están completas, o sea, los casos. Me voy entonces a datos, fundir archivos, voy a añadir variables, ¿sí? Le digo que a este conjunto de datos activo voy a agregarle el otro conjunto de datos que abrí. Si lo tuviera como un archivo guardado en SPSS, podría seleccionarlo acá directamente. Bien, acá me muestra entonces con asterisco las variables que están en esta tabla, ¿sí? En mi conjunto de datos activo. Y con la cruz, tal como acá me está mostrando, los que le va a sumar o las variables que le va a sumar que están en mi tabla, que voy a entender como una tabla clave. Bien, ¿por qué me deja casa por fuera? Porque consigue que está tanto en esta tabla como en la otra tabla. Entonces, esta, además yo sé que va a ser la variable que yo voy a utilizar como variable clave. Pero cuando trato de pasarla, fíjense que no puedo. ¿Por qué? Porque no he seleccionado cómo voy a hacer el procedimiento. Le digo que lo que voy a hacer es emparejar, o sea, él tiene que hacer el match, el emparejamiento de los números de casa de esta tabla con la otra tabla. ¿Ambos archivos proporcionan casos? No, eso no es lo que voy a hacer. El que no es conjunto de datos activos, o sea, el que no es este, es una tabla de claves, ¿sí? Precisamente el otro archivo que tengo abierto va a funcionar como una tabla de claves. Selecciono allí, ahora sí me deja pasar la variable clave y le digo aceptar. Me dice que tengo que ordenarlos. Ya lo hice, estoy seguro que lo hicimos juntos. Y ahora fíjense cómo antes mi tabla llegaba hasta nivel educativo y ahora tiene calle, ciudad y día de relevamiento. Él entonces emparejó a partir de mi variable clave los datos que estaban en la tabla de claves, que eran los datos adjudicados a cada una de las casas, también se las adjudicó a las personas. Entonces ahora yo sé, por ejemplo, que Eliana, además de ser mujer, tener 44 años y haber llegado al secundario, vive en la calle San Martín, en la ciudad de Posadas, y fue relevada el día lunes.